Quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 1. Hoy empezamos un nuevo libro. La verdad es que ya vamos súper bien, ¿no? Vamos volando. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos y ahora Primera de Corintios. Entonces, acompáñenme, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que están en todas partes, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Y acá tenemos una palabra con la que Pablo nos empieza
a explicar o a contar lo que escribe a la iglesia de Corinto. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto con el propósito de poder dejar claras cosas que están viviendo ellos y darles norte y darles sentido en lo que están enfrentando. Nosotros muchas veces estamos como la iglesia de Corinto, con unas ansias grandes de crecer en el Señor, pero nos dejamos desenfocar muy fácilmente por los asuntos y las cosas que no tienen sentido o no tienen propósito. Vemos que Pablo empieza diciéndoles que ellos tienen todo lo que tienen todo lo que necesitan para cumplir el propósito y el designio que Dios les ha encargado. Cuando Pablo los invita y los llama a que tengan una acción de gracias constante, les está diciendo, Dios les ha dado todo lo que ustedes necesitan. Necesitan la gracia, necesitaban la justificación. Dios ya se los ha dado y por ustedes ya están ustedes confiados de que Dios va delante de ustedes. Y lo primero que Pablo nos llama en esta carta a los Corintios es a entender que debemos mantener una actitud constante de gratitud hacia Dios. Después viene Pablo a cuestionar las divisiones que hay en medio de la iglesia y les dice como que algunos están diciendo que siguen a Apolos, otros a Pablos, otros a Cleofas y otros a Cristo. ¿Acaso es que Cristo está dividido? Y acá debemos entender que los principales problemas o los primeros problemas que enfrentó la iglesia en los distintos lugares donde se fue iniciando fue precisamente la división. Era constante que se diera división en medio de la iglesia. Y esa es una estrategia por medio de la cual Satanás destruye nuestras comunidades, porque empezamos a decir yo sigo a uno, yo sigo a los otros. Es entender que no hay una iglesia mejor que otra, sino que todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Todos quienes compartimos la doctrina bíblica de salvación, de misericordia, de libertad y de responsabilidad que Cristo nos da en su palabra, somos y seremos su cuerpo y su iglesia. Y no se trata de quiénes son más importantes que otros. Es entender más bien que todos tenemos un llamado y un propósito diferente en medio de lo que vamos haciendo y lo que vamos viviendo. No podemos permitir la división en medio nuestro, sino mantenernos unidos en un mismo pensar y un mismo propósito, como lo dice Pablo acá. Y por último, hace un cuestionamiento frente a la sabiduría humana, comparándola con la sabiduría de Dios y con el poder de Dios. Y nos dice, es que la inteligencia humana no tiene nada que hacer comparado con la sabiduría de Dios. Y nos invita Pablo a que no confiemos en nuestra inteligencia simplemente, sino que busquemos la sabiduría que viene de Dios. Y también dice algo que es tremendo y les dice, los judíos o los fariseos están buscando señales, mientras que los gentiles están buscando sabiduría. Y no es por medio de la sabiduría que nosotros vamos a encontrar el camino de Cristo. Miren lo que dice el versículo 24, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El versículo 22 dice, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. ¿Qué estamos buscando nosotros como gentiles? Estamos buscando un mensaje que simplemente por medio de la sabiduría pueda llegar a comprenderse. El amor de Cristo solo se comprende cuando leemos su palabra, pero también cuando la vivimos y decidimos afianzarnos y proclamarla en nuestras vidas. No de una manera mística ni religiosa, pero sí con la convicción de que ella es real y que si Dios lo dice, yo lo creo, y si yo lo creo, se cumple en mi vida porque Dios lo ha proclamado en su palabra. Y debemos llenarnos de esa seguridad en cada momento de nuestras vidas, estudiando la palabra a profundidad y comprendiendo que el Señor quiere que vivamos basados en su sabiduría y no basados en nuestra propia inteligencia. Por último, quiero cerrar viendo lo que dice el versículo 28. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. ¿Es Cristo la sabiduría en tu vida hoy? ¿Qué significa que Cristo sea nuestra sabiduría? Que cada pensamiento, que cada acción que tomamos, la basamos en lo que dice su palabra y no en lo que nosotros queremos o lo que nosotros creemos. Cada día, cada momento, cada instante, cada minuto que pase hoy, yo debo preguntarme, ¿esto que voy a hacer está con base o se justifica
sobre lo que Cristo dijo y lo que Cristo quiere que yo haga y a lo que Cristo le agrada, o simplemente es un deseo y un anhelo de mi corazón. Porque muchas veces somos muy emocionales y no espirituales, y nuestra sabiduría debe ser más espiritual que emocional. Nosotros debemos guiar nuestras decisiones más basadas en lo que Cristo tiene para nosotros y no en lo que simplemente anhelamos cada uno de nosotros. Es someternos y entender que no se trata de someter a Dios a nuestra voluntad, sino someternos nosotros a la suya. Vamos a orar, iglesia, y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que hoy nos lleva a entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu hermosa palabra, Señor, hoy nos llena de seguridad, de salvación, Señor. Gracias porque, como dice Pablo, Señor, al principio de esta carta, hoy venimos a ti con gratitud y con acción de gracias a ti, Señor, para decirte, Jesús, hoy tengo gratitud en mi corazón porque me has permitido conocerte, porque me has permitido acercarme a ti, Señor. Hoy gracias, Dios, porque en ti, Señor, puedo confiar, porque en ti, Señor, puedo descansar. Gracias, Señor, porque tú llenas mi vida con tu palabra, Dios. Gracias, Dios, porque hoy entendemos, Señor, que nos llamas a cuidarnos de las divisiones, que nos llamas a cuidarnos, Señor Jesús, de las situaciones complejas que a veces vivimos los humanos por simple vanidad y orgullo, por decir que somos nosotros los mejores o sentirnos mejor porque nos comparamos con otros, Dios. La división viene cuando nos comparamos con otros y pretendemos creer que somos más buenos que otros. Y perdónanos, Señor, por las veces en que hemos caído en división, por las veces en que hemos caído, Señor, en cuestionar, en juzgar y en criticar lo que otros hacen, Dios. Permítenos descansar, Dios, hoy basados en que tú vas delante nuestro en cada momento, Señor. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor. Hoy te damos gracias porque nuestra sabiduría, Señor, no es la humana, Señor. No guiamos nuestra vida basados en la sabiduría y en la inteligencia humana, sino basado en Cristo. Y eso significa, Señor, que no necesitamos nada más que conocerte para poder vivir de acuerdo con lo que tú anhelas para nuestras vidas y entonces vivir con tu sabiduría y no con la nuestra, Señor. Ayúdanos a que tu palabra no se quede, Señor, solo en una palabra que meditemos o que recojamos de manera contemplativa, sino que vaya a la acción, Señor, y transforme nuestro actuar, nuestro caminar en cada momento, Dios. Gracias, Señor, porque hoy tú nos permites confiar en que tu palabra es real, es verdad y en ella podemos descansar, Señor, cada momento de nuestras vidas. Gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Ayúdanos a ser esforzados, a ser valientes, a perseverar cada mañana y cada momento de nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es real y viva, Señor. Y así como Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, Señor, pero aclara al principio que está hablando a todos quienes en cualquier parte del mundo conozcan la palabra y te busquen a ti y te tengan como Señor. Que vivamos con gratitud, que evitemos las divisiones y que tengamos, Señor, tu sabiduría como un tesoro en nuestras vidas, Señor. Hoy entendemos, Dios, que la ingratitud causa división, que cuando somos ingratos con lo que tú has hecho por nosotros, entonces generamos división en medio de tu iglesia y en medio de los demás. Ayúdanos, Señor, a poder tener gratitud para mantener la unidad en la familia, a tener gratitud en nuestras familias para mantener la unidad en ellas, a tener gratitud, Señor, en nuestros trabajos para poder mantener la unidad en ellos. Ayúdanos, Señor, a tener gratitud en tu iglesia para mantener la unidad en ella. Ayúdanos, Señor, a vivir con gratitud, a no ser ingratos con nosotros, a no ser ingratos con lo que tú has hecho por nosotros, Dios, y a poder descansar, Dios, en que tú eres quien va delante nuestro, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque hablas a nuestros corazones, Dios. Permítanos descansar en ti y seguir confiando en que tú vas delante nuestro. Y hoy renunciamos, Señor, a nuestra propia inteligencia para buscar tu sabiduría y tu conocimiento basados en tu palabra y en tu verdad, Señor. Gracias porque tú nos llamas al equilibrio, a no andar solamente buscando señales milagrosas, así como tampoco buscar solamente por medio de nuestra razón, nuestra inteligencia, Señor, el conocerte y encontrarte. Hoy entendemos que hay un equilibrio, Señor,
entrever el mover de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, con el buscarte, con perseverancia, aprovechando y utilizando la sabiduría que nos has dado para conocerte, pero para hacer tu sabiduría de la nuestra, de tu sabiduría de la nuestra. Gracias por esta mañana. Hoy descansamos en ti, Señor. En tu santo nombre, Jesús. Amén.